que matas el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precoz y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién soy. Y eso es así, ya lo verás. ¿Cómo están, vecinos, vecinas? Muchísimas gracias por estar allí compartiendo con nosotros este su humilde programa Con Alma de Pueblo. Estaba pensando cómo desarrollar este programa, el del día de la fecha, ya que realmente nos hemos quedado impactados con relación a informaciones que hemos recibido el fin de semana pasado, cuando se conmemoraba, se festejaba el Día del Agricultor, 8 de septiembre, Día del Agricultor. Y tuvimos la posibilidad de ponernos en contacto con pequeños productores, ya hoy amigos, quienes en algún momento de la historia, puntualmente a partir de la dictadura militar de 1976, muchos de ellos fueron víctimas del terrorismo de Estado, de la represión. ¿Y por qué? Porque ponían bombas. ¿Eran terroristas? No, eran personas comunes que bregaban por la satisfacción de sus necesidades básicas, que bregaban por sus derechos conculcados, bregaban por tener una vida digna junto a su familia, necesitaban los servicios generales que todos necesitamos, luz, agua potable, ellos en forma particular un crédito bancario, pero los pequeños productores, los campesinos eran excluidos, estaban fuera del sistema bancario, económico. ¿Cuál era su estigma? Ser pobre. Me gustaría entonces, para dar inicio en esta previa, para ubicarnos en el contexto, para que usted sepa de qué se va a tratar el programa, quiero compartir con ustedes, en primer lugar, un video, un documental, realizado justamente por estas personas que han sufrido el terrorismo de Estado, que fueron parte de las ligas agrarias. Los pongo a su consideración y seguimos hablando sobre este tema. A principios de los años 70, se originan las ligas agrarias en las provincias del Nordeste, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y norte de Santa Fe. El campesino, pequeño productor, estaba en la búsqueda de respuestas a sus reivindicaciones, como el acceso a la tierra, los créditos bancarios, los servicios generales, como centros de salud, escuelas, caminos accesibles y otras necesidades básicas como luz y agua potable, en un marco de dictadura militar en retirada. En un carro viejo trae GPA, lo encontró en los montes. A fines de los 60 y principios de los 70, hay una inquietud grande que se sumaba a las preocupaciones propias y diarias de cada uno de los gremios que tenían presencia orgánica en la provincia, en la búsqueda de respuesta a sus inquietudes también. O sea, se sumaba a la cuestión de lo que posteriormente se llamaron ligas agrarias. Nos iniciamos un grupo de jóvenes, campesinos por supuesto, a través de la Iglesia Católica. Se formaban los grupos rurales 4A primeramente, después el movimiento rural campesino. A través de esas juntadas, por decir así, que hacíamos, veíamos la necesidad de poder juntar a los agricultores, a los
ya los más veteranos, que fueron nuestros padres y vecinos. Y así se fue formando la Liga Campesina en su momento. Ahí viendo toda la problemática, tanto la mía o de mis hermanos, ¿no es cierto?, otros productores, pequeños productores, era el mismo problema, ¿no es cierto?, donde nos llevó a organizar nuestra Liga Campesina para la defensa nuestra. El Club 4A que organizaba el INTA, y bueno, participábamos en eso, junto con los demás jóvenes, y así fuimos organizándonos. Y trabajé mucho tiempo, más de 15 años trabajé en la Liga Agraria como dirigente. Y eso que yo no tengo ningún estudio, no tengo profesión, únicamente primer grado de escuela. Y yo era productor, agricultura que cultivaba únicamente para consumo en la casa. El sostén ideológico, político y financiero era principalmente suministrado por sectores progresistas de la Iglesia Católica. El Movimiento de Acción Católica estuvo trabajando por acá, más o menos se inició en la década de los 60. Y bueno, soy hija de pequeños productores agropecuarios. Mi padre era productor de algodón, un monocultivo que realizaban la mayoría de los pequeños productores en la zona. Y yo comencé en el trabajo de la promoción del campesino en el año 69-70 más o menos, cuando yo tenía 18, 19 años. Pero empecé en el movimiento rural de Acción Católica que dependía de la iglesia en ese momento. Donde se promovía el uso más racional del suelo, mejoramiento del cultivo. Teníamos también un asesor como era el Padre Santiago, que él nos ayudaba a pensar qué es lo que nosotros queríamos, qué es lo que nosotros pensábamos, qué es lo que queríamos para nuestro futuro, qué es lo que veíamos nosotros. Y bueno, y ahí empezó. Lo que hoy decía, Monseñor nos acompañó en la formación, en la primera etapa, estuvo muy comprometido. Digo primera etapa porque me refiero a la época del movimiento rural. Después, cuando del movimiento rural pasamos a una transición, cuando crecimos y pasamos a ser gremios, ya estábamos mucho más organizados. Entonces, en un momento, Monseñor llama a la Comisión Central para poder hablar y decirnos, bueno, que ya hemos crecido y que bueno, que nosotros teníamos que ser ya un gremio de campesinos y que él no estaba parte de acompañarnos, pero ya no estábamos como movimiento rural dentro del sistema, digamos así, de la iglesia. Surgieron líderes del intenso accionar gremial, hombres y mujeres valientes que se fueron convirtiendo en sólidos cuadros políticos gremiales, con el apoyo de sacerdotes y religiosas comprometidos con las reivindicaciones que sostenía el campesinado y formando parte de las fuerzas populares estudiantiles, sindicales, mutuales, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y otros. Llegamos al 28 de marzo de 1971, a la primera asamblea que se realizó en Riacho Jaén. Conseguimos, donde actualmente es el galpón municipal, era una quinta muy grande del señor Evangelista Lescano, hacer la primera asamblea campesina. Ahí se hizo la primera asamblea campesina con participación de, no sé, 2.000, 3.000 personas más o menos, todos con medios conseguidos por nosotros los dirigentes. Así es que ahí también las pancartas, que cuando eso no teníamos las telas estas que vienen, sino que hacíamos con bolsas de alpillera, con bolsas de semilla de algodón, y la mayoría de los mensajes de esa primera asamblea decía, y era la convicción que tenían los productores, aunque sea para nuestros hijos. Y ahí, a través de esa organización, de esas reuniones, ¿no es cierto?, surgían los distintos problemas, ¿no es cierto?, tanto como tenencia de las tierras,
como crédito, como precio de algodón, que a todo, al grande, al chico, ¿no es cierto?, nos abrazaba la falta de precio sobre nuestra producción. A través de eso surgieron los equipos zonales, por decir así. En cada zona quedaba una comisión zonal, sería, ¿no? Donde íbamos manejando cada 15 días, 20 días, cada mes. Nos juntábamos los referentes de cada colonia y íbamos juntando la problemática de cada colonia, y a su vez después eso se llevaba a nivel central, sería que Formosa, que teníamos un consejo central, y a través de eso manifestábamos al gobierno las necesidades de los productores, ¿no? Pero al mismo tiempo nos organizamos económicamente, porque eso nos permitía mejorar el precio de la producción por llevar en cantidad y depender menos de la intermediación por ahí no necesaria. Y entonces como mi hermano tenía que terminar la primaria, me dieron la posibilidad de salir a estudiar. Y eso sí, siempre estoy con esa espina, ese dolor, que no se me dio lo que yo quería hacer. Ese dolor, ¿no es cierto?, de no poder estudiar, ese me llevó, ¿no es cierto?, a estar en la Liga Campesina, ¿no es cierto?, a pelear por lo que nosotros podemos desarrollar acá. Y en esa oportunidad, estos compañeros que fueron víctimas del terrorismo de Estado pensaban bien, no pensaban mal, actuaban bien en reclamar, en rebelarse, en organizarse. Pensaban en el bien común, pensaban en el bien familiar. Ya ni pensaban en ellos, en el bien individual. Decía, aunque sea por nuestros hijos, vamos a organizarnos a ver cómo avanzamos. Y empezaron a avanzar antes de la dictadura. Iban logrando derechos, iban avanzando. Pero ese avance ha quedado trunco a partir del golpe de Estado del 76 y fueron perseguidos. ¿Por quiénes? Por los traidores, cipayos, vendepatria, oligarcas, que le encanta explotar al ser humano. Porque en esa dictadura se promovía la ideología neoliberal, la de la explotación del hombre, del mercado al hombre. Desde el año 1976, que comienza la noche negra de la dictadura, los compañeros campesinos, comprometidos con las luchas populares de los años anteriores, pagaron duramente su lealtad de clase. Todas las ligas de la región pagaron costosamente su compromiso popular. Todas sufrieron sus muertos, desaparecidos, torturados y exiliados junto al pueblo argentino entero. Y tuvimos el golpe, ¿no es cierto?, el golpe militar, en donde comenzamos a tener persecuciones. Ya había mucha presión, se nota, del establishment, de los grandes poderes a los que molestaba todo tipo de organización. Y nosotros, inocentemente, en realidad lo que queríamos era conseguir una vida más digna. Estaba cosechando mi algodón y ahí llegó el teniente y otro más en una camioneta. Y ahí en la chacra me levanté y me llevó. En la chacra donde ya estaba cosechando el maíz. Serio el teniente, cuando subí en la camioneta y estábamos por Yajaya, y me dijo, cualquier movimiento que haga, métale bala, ¿no? Mátele. Al mediodía, ¿no es cierto?, a la tarde, a la 1, a las 2 de la tarde más o menos, mis hermanos estaban atando los caballos en las herramientas, ¿no es cierto? Cuando vinieron ellos y le tomaron a ellos, le agarran a ellos ahí. Que no se muevan porque van a registrar la casa. Como no encontraron nada, a la tarde, las 2, la tarde, más o menos a las 4, de las 2 de la tarde,
a las 4 de la tarde, van a la reunión donde tenemos y nos detienen a 2. A Guillermo Duré y a mí. Me llevan hasta la policía, ¿no es cierto? Ahí nos llevaron. A Guillermo, a Duré le sueltan, le largan y a mí me llevan. En el caso mío fui 10 días desaparecida. Desaparecida, sí, 10 días. Hasta que me hacen aparecer en el regimiento y a mí y a Carlos, que entonces era mi esposo. Nos levantaron, comenzaron a bajar todo. Mi chiquito de 2 años hacía 2 meses que se había operado una hernia inguinal. Nos llevan, a mí me tapan, a él lo tiran arriba también, encapuchado, arriba de un vehículo que después porque yo como que me bloqueé. Era de agua y energía el vehículo en el que nos llevaron. Y allí al mediodía estábamos por almorzar y ahí nos llega el ejército, nos rodeó la casa todo. Y bueno, llegan con todos sus armamentos, nos hacen levantar, nos pusieron justo que estábamos por almorzar. Nos contra la pared, nada que decir ahí. Nos tuvieron ahí, nos buscaron, casi nos desnudaron. Y así fue que ese día nos detuvieron. Y a mí me llevaron acá a la comisaría, me detuvieron ahí esa noche y al otro día vinieron la gente porque había un campamento del regimiento de Formosa, había un campamento acá en la ICI. Hicieron ellos un campamento en la zona sur sería, era en la ICI. Y vinieron de ahí, me llevaron, me buscaron de acá, me golpearon ese día porque quería que yo diga algo que le voy a decir si yo no estuve en algo raro de lo que ellos querían que nosotros digamos, porque no sabemos tampoco, no manejamos esas cosas. Y a consecuencia de eso fue lo que me habían pegado porque yo no le quería decir que es la verdad. Y bueno, nosotros fuimos llevados, había sido a Laguna Blanca, la seccional Laguna Blanca. Ahí en la seccional Laguna Blanca a mí primero nos hacen pasear, gatillando siempre, vayan, vengan, siempre con los ojos vendados, hasta que a mí me hacen entrar a no era un calabozo, eran como unos lugares donde se bañaban, se nota los gendarmes, húmedo, siempre con los ojos vendados. Y mi bebé quedó en la casa, quedó solo. Y ahí donde me destaquean, ¿no es cierto?, sin camisa, sin pantalón, a cuero limpio, ¿no es cierto? No sé si tenían criadero de mosquitos o algo así, pero miles de millones de mosquitos. A mí me picaron los mosquitos, póngale uno al lado del otro, los chuzazos, ¿no es cierto? Todo el cuerpo. Así que imagínense, ¿no es cierto?, estaqueado acá arriba, el soportar toda la noche de no poder bajar los brazos porque acá me está quedado. Yo me moría, ¿no es cierto?, una tortura terrible, ¿no es cierto?, de no poder moverse, más los mosquitos, ¿no es cierto? A mí me comieron los mosquitos. Y en un domingo de visita, que vino mi señora, con mi hijo bebé, de 6 meses, le pusimos entre los pañales la carta y así pudo salir de allí. Y una vez afuera, mi señora le entregó a Monseñor Escocina. Y creo que la intervención de Monseñor Escocina hizo que nosotros pudiéramos hoy estar vivos, digamos. Y ahí veíamos a nuestros héroes formoseños, también héroes formoseños, que surgen de la organización comunitaria, popular, a favor del bien, a favor de la libertad, a favor de la liberación del ser humano. Verdaderos ejemplos cuyos espíritus deben ser imitados.
Hoy más que nunca, porque lo que hoy se necesita justamente es la promoción de esos espíritus, con autenticidad. Basta de mediocridad. No son tiempos para tibios. Se terminó. Cuando promovemos los principios fundacionales del nuevo modelo formoseño, necesita de la autenticidad de todas aquellas personas que creen en estos principios liberadores, alternativos al comunismo y al capitalismo. El comunismo que explotaba el Estado al hombre y el capitalismo que promovía la explotación del mercado al hombre, del hombre por el hombre. El nuevo modelo formoseño es un nuevo paradigma político superador, no está en el medio, está por encima de estas perversas, inmorales ideologías hoy ya anacrónicas, pero que lamentablemente tienen el acompañamiento de cipayos, traidores, vendepatria y mediocres. Por eso me parece que tenemos que redoblar los esfuerzos y entender la importancia de la autenticidad en nuestras conductas. Nadie es totalmente bueno, nadie es totalmente malo. Debemos aprovechar de lo bueno que tiene el hombre para la construcción del bien común. Nadie es santo, excepto Monseñor Escocina, Pacífico, que ahora van a escuchar sobre él y su lucha también a favor del campesinado formoseño, su exposición por autenticidad. Exponía también su vida, el renunciamiento que hizo el primer obispo de Formosa por no compartir lineamientos cómplices de la Iglesia católica en su momento. Ese es un gran obispo, es un gran santo formoseño. No quiero dejar o desaprovechar el momento para hablar de Monseñor Pacífico Escocina, porque si hay alguien que diseñó las estrategias o las líneas pastorales para que surgiera el movimiento agrario, es precisamente Pacífico Escocina, que junto con el padre Santiago Renebot implementaron una línea pastoral que significó el empoderamiento del campesinado. Un campesinado que en aquel momento la mayoría, gente adulta, eran analfabeta. Y entonces se hacían los famosos centros, que era por Radio Nacional, de alfabetización, que era un sistema de alfabetización especial, que aprendía muy fácil a leer y a escribir su propia realidad con un proceso de concientización, que después eso mismo se llevó adelante a través del gobierno constitucional que apareció después de aquella primera dictadura, porque hubo hasta represión por parte del gobierno de Sosa Laprida de esa línea pastoral que tenía la Iglesia para la alfabetización de los adultos en cada una de sus casas. Esa fue una de las líneas pastorales. La otra línea pastoral es la de la promoción de la mujer, a través del COFA. Mi esposa es una de ellas, y hay varias. Aquí está, y usted aquí en Villafañe la conocen a Muñeca Roa. Y bueno, como ella, hubo muchísimas chicas que fueron formadas en el Centro de Capacitación y Orientación para la Formación Social, que se llamó el COFA de las Misioneras Cruzadas, que tenían una consigna: bajar a la calle. En aquel momento, cuando las misas se hacían en latín, cuando las misas se hacían de espalda al pueblo, ellas promocionaban a la mujer y a la mujer campesina. Y venían de una congregación cuya superiora hoy es santa, que en 1930, imagínense, en Bolivia, creó el primer sindicato de mujeres. O sea, lo que significaba la promoción social.
esas monjitas, las misioneras cruzadas, hicieron una cosa muy parecida aquí, y todas esas mujeres eran una levadura en la masa en todo el movimiento campesino. Esa era una línea pastoral de Monseñor Pacífico Escocina. O sea, promoción de la mujer, la sindicalización de los campesinos. Eso lo llevó a enfrentarse con los elementos de poder que fueron muy duros, y que llegó un determinado momento cuando irrumpe la dictadura, con todo lo que nosotros sabemos que significó, y hasta la muerte de Monseñor Angelelli o la de Ponce de León y de los sacerdotes que asesinaron, que Monseñor Pacífico Escocina entonces renuncia a la diócesis, no a su carisma, y además le dice a todos los de la Iglesia que se tienen que separar del Estado, porque en ese momento la dictadura militar le dio un sueldo a cada uno de los obispos del 80% de lo que gana un juez, y le pagó a los seminaristas, y le pagó, o sea, hubo una inyección de dinero muy grande para que la Iglesia se callara la boca, la cúpula eclesial. Hubo pastores que no se callaron la boca. Uno de esos pastores fue Pacífico Escocina. Renunció también a todos los honores que significaba el ser obispo y a la cuota que le daba el Estado al obispo. Le dijo, debemos ser independientes. La Iglesia debe ser independiente del poder político de turno. Bueno, son enseñanzas muy grandes de las líneas pastorales de Monseñor Pacífico Escocina, por lo cual estamos propiciando su canonización, y ya comenzaron todos los trámites ante el Vaticano para correr la misma suerte que corrió Monseñor Angelelli, obispo de La Rioja, que hoy en día está en pleno proceso de canonización. Como hubo otros santos, como en el caso de Monseñor Romero en El Salvador, que fue canonizado junto con la Madre Superiora de las monjitas que estaban acá y que eran las titulares del COFAS. Para todo ello es importante conocer qué es lo que sucedió en el pasado y quiénes son referentes de conducta en nuestra comunidad. Un detalle no menor es el acompañamiento de Monseñor Pacífico Escocina cuando nosotros estuvimos presos, junto con el Padre Santiago. Él venía a la cárcel a verlo a Santiago y nos veía a todos, pero además el acompañamiento a los familiares. Y puedo traer como ejemplo, Chela estaba embarazada, ¿y dónde estaba? En la casa del obispado, en la casa de Monseñor Pacífico Escocina, ahí. Y puedo dar otro ejemplo, en el caso de José Coria, que vino, y tenemos la foto, él tiene la foto, me mostró la vez pasada, de Monseñor Pacífico Escocina visitando en la chacra a los padres de él. O sea, no solamente el acompañamiento a los presos, el acompañamiento a los padres, y además el pedido de libertad, como en el caso de Babi Rivarola, que fue al Turri al que le dijo, acá está el hombre que usted estaba buscando, lo tenían detenido. Y él dice, no, yo sé que está Babi Rivarola, que es uno de los catequistas más importantes que tenía, y estaba detenido y fue liberado gracias a las gestiones del padre Santiago Renebot, que después no quiso ser cómplice de todo eso, porque la Iglesia tenía que estar bendiciendo las cosas que hacía el gobierno de turno, y con ese gobierno no quería hacer absolutamente nada, y quería resguardar además a todos sus sacerdotes y sus catequistas, y fue lo que hizo. Y que después se notó que no fue un obispo así nomás, sino que tenía carisma para hacer ese vía crucis sin ser el titular de la diócesis y sin tener un solo peso. Hizo el vía crucis por el cual hoy en día se la conoce a nivel turístico y a nivel religioso a nuestra provincia de Formosa. Hay que tener carisma para hacer eso, no hace falta dinero, eso es importante.
peregrinos empezamos otro Vía Crucis, el noveno. Y estamos al pie de una cruz que ahora está desnuda, pero que en esa cruz estuvo aquel Dios, qué misterio, Dios, pero que era hombre igual a nosotros. Mira a los hombres, a los curiosos y a los indiferentes, a los amigos que lloran, a los que asombrados se descubren, a los malos que te siguen insultando. Sigue mirando, Jesús, a todos los hombres, los que están aquí reunidos ahora en este momento, fieles y piadosos, contentos de querer recordarte en este camino largo y en cada una de sus cruces. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y dentro de la impronta de la Iglesia Católica Cristiana auténtica, auténticos cristianos, no cómplices de dictaduras y antivalores, surgía el nombre de un sacerdote, Santiago de nombre, luchador que acompañaba a los pequeños productores, agricultores, en la zona sur de la provincia. Seguramente habrá recorrido otros puntos, que fue detenido junto a otros compañeros que lo habrán visto en estos informes que estamos dando y que con mucha satisfacción han impuesto o propuesto y aceptado, mejor dicho, su nombre a un jardín de infantes. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos acá en el GIN número 16, Padre Santiago, de Mayor Villafañe, y tenemos el honor de recibir a todas estas personas que formaron parte y siguen formando parte de la lucha de la Asociación Agraria. Bueno, buenas tardes para todos. Estamos poquitos, ¿no es cierto? Pero acá están nuestros compañeros de la ex Liga Agraria Campesina, hoy Movimiento Agrario. Y bueno, está primero José Coria, el segundo don Guillermo Duré, después está el hijo del fundador, vendría a ser el padre del movimiento agrario, que es Quilí Arzamendia, seguramente todos lo conocen. Seguido está el doctor Branda, asesor legal de las ligas agrarias en sus momentos. Y está el hermano de Arzamendia, también es el otro hijo de Quilí Arzamendia. Y el que le habla seguramente lo conocen ya, Antonio Onisinchuk. Bueno, es un orgullo de estar acá reunido, visitarle a este jardín que lleva el nombre de Padre Santiago. Realmente merecido el nombre del jardín que lleva el Padre Santiago porque él colaboró mucho, tanto como el abogado era asesor legal, él era el asesor espiritual, ¿no es cierto? Y donde él mucho trabajó con las ligas campesinas con distintas colonias. Yo soy de Villa Mercedes, Mercedes Cue. Pero él trabajó con distintas colonias, junto con la liga, codo a codo trabajábamos. ¿Por qué? Porque la gente de las colonias no podían asistir siempre a las misas, de acá lejos le quedaba. Entonces de ahí surgió la idea de compaginar trabajo y llevar a las colonias, ¿no es cierto?, las
con las capillas. Y varias colonias tienen capillas. ¿Cómo no reconocer el apoyo del padre Santiago? Estaba detenido junto con nosotros, a Coria, a otros compañeros más, yo y Lesca también, y otros compañeros más, y por la misma lucha. Claro, lo importante es recordar las viejas luchas, recordar en esta fecha concomitante con el Día del Agricultor, ¿no es cierto? Y también tener presente las viejas consignas que tenía en aquella oportunidad la lucha campesina, que era aunque sea para nuestros hijos. O sea, la tierra para quien la trabaja, aunque sea para nuestros hijos. Esa era una consigna fundamental en aquella época, en que se luchaba para que las tierras fiscales, porque su gran mayoría eran tierras fiscales, puedan pasar a hacer una seguridad jurídica para cada familia, teniendo el título de propiedad. Hoy casi en su gran mayoría, puede decir que en el 99% de los casos, se ha logrado el título de propiedad para las pequeñas familias, los pequeños agricultores, en esta zona y en toda la provincia. Y también la otra lucha que se hacía en aquella época era por el precio del algodón. Era una lucha fundamental, ¿no? Porque siempre los grandes centros de acopio pretendían hacer que el precio sea más barato para el agricultor, y de esa forma se explotaba la agricultura del algodón fundamentalmente. Sí, para mí es un momento muy especial, sobre todo cuando era todavía bastante joven, de 15, 16 años, cuando empezábamos a salir y a recorrer las colonias con el país Santiago y su jeep. En esa época él tenía un jeepcito, y salíamos por la tarde, el día que le correspondía salir a celebrar misa o reuniones con los vecinos, con los chicos, porque se tenía muy en cuenta la necesidad de abrir ese contacto limpio, sano, en la juventud, con el deporte, con todo lo que hacía para mejorar la situación de la gente de campo. Un poco eso es una de las cosas que yo hasta hoy no olvido, que él iba por casa, me levantaba con su jeep y veníamos hasta acá cerquita. Cuando ya era muy cerca de acá, entonces se venía por acá, y si no, venía por la costa del río Bermejo, que era donde teníamos la chacra y la familia ahí, y de ahí, bueno, nos iba tirando un poco por Puerto Vela. Acá en aquella época era Mercedes Cue, que no tiene nada de Cue, sino hay chacra, se producía bien, se trabajaba, pero los precios no eran justos, había mucho impedimento para aprovechar mejor de lo que le ofrece la naturaleza, y todo lo que hacemos para que esa naturaleza nos dé fruto. Gracias por todo. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná.
Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones, y en los espineles que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red, abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. En primer lugar, le agradecemos a las señoritas, la directora del DIN, que nos permitió poder venir hoy en este día tan especial, el Día del Agricultor, poder venir a visitarle a nuestro gran amigo, Santiago. Este hombre que hizo mucho por el campesinado, y por los jóvenes y por todo lo que él pudo haber dado a nosotros, le decimos muchas gracias. Bueno, yo también en primer lugar quiero agradecerle a la señorita directora de este establecimiento y también a estos compañeros que están presentes hoy con nosotros, recordando al viejo de aquella lucha de la Liga Agraria, y principalmente al padre Santiago, que fue un luchador con don Tranquilino, Guillermo, Antonio Nisinchuk, y acá con el doctor Branda. Estábamos acordando hoy, almorzando, estábamos acordando, y me hacía acordar porque yo tenía su
16 años, 15, 16 años, y hicimos la toma de tierra en la colonia La Sirena. En la colonia La Sirena, y me estaba diciendo él que él estaba con nosotros en esa época. Entonces, como dice el compañero José Coria, nos emociona en gran manera porque mi papá era un luchador incansable, defensor del pequeño productor, y así con todos los compañeros que están hoy presentes con nosotros, y muy agradecido porque hoy es nuestro día, hoy es Día del Agricultor. Eso yo le quiero agradecer a todos los presentes, es nada más. Tuve de alguna manera el privilegio de ser detenido junto con el Padre Santiago en 2 oportunidades. En la primera oportunidad era un movimiento que era una acción que hacían las ligas campesinas de acá, de toda esta zona de la provincia de Formosa, para pedir tierras y pedir precios por el algodón. En esa oportunidad desapareció el Padre Santiago y entonces toda la comunidad de Villafañe se concentra en la capilla. Faltaba la gente de Santa Marina, de Quili, y con otros compañeros me dijeron cómo hacer, y me fui en moto a buscarlo a Don Quilí y a toda la gente de la colonia de Santa Marina. En el camino ya me detienen, suben la moto a la camioneta y nos traen a la comisaría. Y ahí hablo con el comisario porque toda la gente estaba en la capilla. Quería saber dónde estaba el Padre Santiago. Creíamos que estaba detenido en la comisaría, junto con todos nosotros. El comisario me dijo, no está acá, pero le doy mi palabra de que va a salir en libertad. ¿Por qué no le dice a la gente que está en la capilla que se dispersen? Y bueno, me fui a hablar con la gente, con un policía al lado, y la gente quería venir a hablar con el comisario. Así que hicimos una delegación de unas 10 personas o quizá más, y vinimos a la comisaría a hablar. El comisario les dijo de que el padre no estaba acá, que estaba en Formosa, y que le daba su palabra de que iba a ser liberado en Formosa. Y entonces ellos le dijeron, bueno, pero también liberen a todos los muchachos de la liga que estaban detenidos para que haya desconcentración. Liberaron a todos. Años después, cuando ya estábamos en democracia y se hizo el juicio al general Colombo, me entero por boca de los que lo vinieron a secuestrar, que comparecieron ante el juez y juraron decir la verdad, eran militares, que lo vinieron a buscar de civil para embarcarlo y expulsarlo del país al Padre Santiago. Esto me enteré en sede judicial y que, claro, como hubo todo un movimiento aquí en Villafañe, lo devolvieron y recuperó su libertad. Eso fue antes del 19 de noviembre de 1975, cuando nos detienen a todos. Y ahí sí fui detenido junto con el Padre Santiago, aquí estábamos juntos en la comisaría, y de aquí nos trasladamos, era un operativo impresionante, con un IMO, camionetas. Yo iba esposado junto con él en el camino hasta llegar al regimiento. Llegamos al regimiento, ahí estuvimos en los calabozos del regimiento muy poco tiempo, y el Padre Santiago pierde la voz, se pone muy rojo, y no podía comunicarse. Le dijimos a la gente del ejército y después a Gendarmería, porque de ahí nos fuimos hasta Gendarmería, al Escuadrón Bajo Paraguay, y le dieron una pastilla sublingual para bajarle la presión porque se le había subido a niveles muy altos, cosa que perdió la posibilidad hasta de leer.
tuvo 3 días que junto con el obispo volvió a recorrer todos esos lugares donde él frecuentaba en su pastoral para poder recuperar la memoria y poder recuperar el habla. A los 3 días volvió a la cárcel y ahí comenzamos en la cárcel un proceso de recuperación hasta que pudiera dar misa, o sea, que pudiera leer y escribir de nuevo y poder dar misa. Y después fuimos trasladados a la unidad 7 en Resistencia, todos juntos, nos cambian de pabellón, él está en el pabellón 6 y al poco tiempo, por instancias de la propia iglesia, lo expulsan del país y muere al muy poco tiempo. Esa es mi experiencia con respecto a alguien que yo creo que es un santo. O sea, se lo quería muchísimo, era de un carisma especial, sobre todo con la gente más humilde, ¿no? Y lo demostró hasta que estuvimos juntos. Tanto en la detención, él escribió una carta muy linda que la publican la gente de las ligas agrarias, que él está muy bien y está contento porque demostraba en la práctica cuál era su mensaje, que nunca predicó la violencia ni nada por el estilo, sino que predicaba la justicia y que ese era el motivo por el cual estaba detenido. Ese mensaje lo hago propio para las generaciones que vienen. Hoy en día hace falta referentes claros, y en Formosa lo tenemos, como es el Padre Santiago y como lo es el Obispo Pacífico Escocina, que en este momento estamos en un proceso de canonización. Y así como Formosa fue la única provincia que condenó al responsable máximo de estas detenciones y de las cosas que pasaron acá, que fue el general Colombo, también está en proceso de canonización de aquellos que muestran unos valores que perduran en el tiempo. Y gracias al Jardines Nucleados de Villafañe, la memoria del Padre Santiago va a continuar. Y que además del nombre figure el mensaje. Hay que comprometerse para ampliar derechos para los más necesitados. Que pone los brazos, el que la cosecha viene a levantar. Soy el que sin nombre y en anonimato forja diariamente la argentinidad. Y ellos buscaban algún tipo de reivindicación de su lucha, algún reconocimiento. Y gracias a su organización han logrado un objetivo que se puede encuadrar en el concepto, en el campo de la emoción, del espíritu, porque no son cuestiones materiales, ¿no? Económicas. Han logrado ser reconocidos por el gobierno de la provincia de Formosa, el gobierno del nuevo modelo formoseño, llevado adelante por el doctor Gildo Infran, como héroes de la patria, por haber luchado y defendido los intereses de la patria y los intereses del pueblo formoseño, particularmente en el sector de los pequeños productores, agricultores de Formosa. Orgullosos, pusieron una placa donde se les manifiesta el agradecimiento, la consideración, y realmente les puedo asegurar que han quedado realmente emocionados. Por fin, me decía un compañero, voy a dormir tranquilo después de tanto tiempo. Claro, porque ya no era la satisfacción económica, que ya la tienen, ahora les cuento, sino la satisfacción espiritual, el reconocimiento de las autoridades democráticas. Un muy buen paso dado por el gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran.
precios. Su consigna, tierra para todos, patria de este modo, aunque sea para nuestros hijos. Y fundamentalmente, muy buenas tardes, porque vinimos a acompañarlo a ustedes, que ustedes son, serán y serán para siempre nuestros héroes, nuestros ejemplos, nuestros luchadores, y fundamentalmente formoseños y formoseñas, que a nosotros, los que somos más jóvenes, que no nos tocó vivir esa historia, que somos hijos nacidos bajo la luz de la democracia, que seguramente también nos tocan otros desafíos distintos, porque a lo mejor estos desafíos no implican perder la vida, no implican ser torturados, pero que también son desafíos que con el ejemplo de ustedes, sin lugar a dudas, lo vamos a salir adelante. También quiero transmitirle a toda la comunidad de Villafañe el abrazo fraterno, el saludo y a ustedes también el respeto del compañero, el señor gobernador de la provincia, el doctor Gildo Infran, que nos pidió a mí y a todos los miembros del Poder Ejecutivo Provincial que viniéramos a acompañar en este día tan especial para la comunidad formoseña, para el pueblo agrario, para el pueblo formoseño, en una fecha donde nos permite en primer lugar recordar, en segundo lugar rememorar y en tercer lugar transmitir ese ejemplo. Porque el 24 de marzo de este año nosotros tuvimos la posibilidad de acompañar al señor gobernador, donde en el galpón C se pudo descubrir una placa junto con ustedes. Ustedes y el gobernador descubrieron una placa, pero que venía de un proyecto que fue con alumnos y alumnas de aquí, de Villafañe, donde transmitieron a las diferentes generaciones el esfuerzo, la lucha, la valentía de ustedes, pero fundamentalmente ese ejemplo, y en eso quiero remarcarlo, porque ustedes luchaban, como decía una frase, para dejarle algo a sus hijos. Era así. Y entonces le dejaron mucho más que a sus hijos. Nos dejaron a un montón de hijos, hijos de docentes, hijos de trabajadores en diferentes áreas, el ejemplo a luchar por nuestros ideales y a luchar por lo que es nuestro, por nuestros derechos. Esos derechos que hoy al ver en la política nacional que se quieren apoderar nuevamente de nuestro derecho a la tierra, de nuestro derecho a los recursos naturales, de nuestra salud, de nuestra educación, de nuestra producción. Ustedes luchaban en primer lugar para que su tierra sea respetada, para que sus hijos puedan tener un futuro mejor, pero también luchaban para que sus hijos puedan educarse, para que ustedes y su familia puedan curarse, para que puedan tener acceso a la producción de calidad y que sus productos puedan ser comercializados. Hoy en Formosa, gracias a este proyecto político del gobernador Infran, estamos al lado de cada pequeño productor a lo largo y ancho de la provincia. Primero y principal, para que no venga ninguno de afuera y quiera aprovecharse del sudor y el esfuerzo de ustedes y de su familia. Bueno, creo que la mayor característica que ha tenido este programa el día de la fecha fue la cuestión espiritual, ¿no? Que nutren las ideas liberadoras, las conductas liberadoras. Por eso me gustaría finalizar este programa elevando una oración a Dios, sin vergüenza, partiendo de nuestras limitaciones, porque justamente porque somos limitados lo necesitamos por necesidad, tenemos necesidad de Dios. En lo particular yo tengo necesidad de Dios. Y desde esa impronta sencilla y limitada, quiero compartir con usted esta oración a Dios porque el programa me hizo acercarme cada vez más a la gente necesitada, a la gente pobre, a la gente que ha sufrido por luchar por el bien. Padre nuestro que estás en los pobres, santo es tu nombre. Venga a nosotros tu gracia, hacia nuestras mentes como nuestros corazones. El pan nuevo de la verdad, acércalo al que sufre. Perdona nuestros miedos a construir un mundo mejor. Danos fuerzas para seguir amando a pesar de todo. Y no nos dejes caer en la ignorancia de no saberte nuestro Padre, amigo y protector. Mas líbranos de las sombras. Por los siglos, esperamos en ti. Solo en ti, Señor. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando lo bello que es tu amor. Señor,
Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti. Quemarás el olor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rostro ciego de lo que ya no sos. Y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre quién sos. Y eso es así.